6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 23 de agosto del año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibelca Rosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Todavía pues se siente, ¿no?, el impacto de esta comparecencia en el día de ayer del expresidente Hipólito Mejía al Sol de la Mañana, su primera comparecencia al Sol de la Mañana, que fue seguida en todo el país, y desde el exterior pues hemos tenido muchas reacciones, sobre todo desde la diáspora de Nueva York, llamada desde España también, hablándonos de esta gran conversación con Hipólito Mejía, abierta a todos los temas, absolutamente a todos los temas, una conversación sin exclusiones. Es un hombre sin prejuicio, sin cuestiones de mezquindades que a veces hacen que los políticos quieran ser excluyentes, o ellos imponer una agenda. Y bueno, la repercusión mediática también fue extraordinaria. Así es que gracias de nuevo al expresidente Hipólito Mejía, y al igual que para él, este programa pues no es un programa que se creó como un programa de Sol, como un programa de Antonio Espaillat, o como un programa de lo que estamos aquí junto a él. Este programa pues se hace para el país, y nuestras opiniones se emiten con el derecho que cada uno de nosotros tiene a fijar posiciones, pero no nos creemos ni los dueños del país ni los dueños de la verdad. Es decir, que el mismo derecho que tenemos a expresar nuestras opiniones es el de la apertura para escuchar las que son distintas a las nuestras, y para que toda la sociedad tenga en el Sol de la Mañana el canal más adecuado para expresarse y debatir sus ideas en todos los niveles. Tenemos un compromiso con la institucionalidad democrática, eso sí, compromiso con la institucionalidad democrática, un compromiso con la paz, un compromiso con el orden, porque solo progresa una sociedad con estabilidad, solo progresa una sociedad en paz. En paz. La paz no quiere decir que no haya miseria. Decía pues Jesús, cuando sus pies iban a ser lavados con un perfume de nardo, cuando iba a ser ungido con un perfume de nardo, que el ecónomo de la congregación se oponía, que decía, pero con lo que cuesta ese perfume
podemos comprar panes para regalárselo a los pobres o podemos hacer otra cosa. Y entonces Jesús dijo, a los pobres los tendréis para siempre y mi estadía es pasajera. Entonces lo tomo en la connotación de que en el mundo siempre habrá pobreza, siempre habrá miseria, siempre hay desafíos que enfrentar. Todas las sociedades lo tienen, las más desarrolladas lo tienen, Si algo ha crecido en Estados Unidos, que es el espejo de la economía mundial, es la exclusión y la miseria. La cantidad de gente que vive por debajo del índice de pobreza. Eso ha crecido de manera espantosa. Ha crecido. Eso no justifica nuestra miseria, porque que su política no esté siendo eficiente no quiere decir que ese sea el norte, ni que esa sea la justificación. Lo que indico es que un país tiene que seguir avanzando siempre. Tiene que seguir avanzando. Y cuando hablamos del avance y cuando proyectamos los progresos del país, no estamos ocultando las otras realidades. Estamos presentando las realidades que son las que tenemos que seguir pues impulsando para poder superar el grado de pobreza y de exclusión en el que aún viven muchos dominicanos. Y todas esas cuestiones que también hacen más inefectivas las labores de los servidores públicos, como son los fondos que se desvían en corrupción y el estímulo de la corrupción, sin duda alguna, que es el de la impunidad. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer estuvimos participando en un almuerzo con los miembros de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente, el presidente de la Junta Central Electoral, y todos los miembros titulares, el doctor Julio César Castaño Guzmán, y los miembros titulares de la Junta, la doctora Carmen Inver Brugal, pues el doctor Henry Mejía, el doctor Roberto Saladín y la doctora Rosario. Con todos ellos estuvimos pues compartiendo, directores de medios y líderes de opinión. Y hay varias ideas muy claves en esta conversación que hay que tenerla clara. Señores, aquí vivimos frente a la ausencia de una cultura democrática. Es un país que ya debería ser muy veterano en el ejercicio de la democracia, porque las primeras elecciones se celebraron ya hace 55 años que se celebraron las primeras elecciones, precisamente en un opúsculo que se distribuyó en el día de ayer en este encuentro de una conferencia que se titula El financiamiento de las campañas electorales. El doctor Castaño Guzmán recreaba un poco lo que es la cultura nuestra, la cultura democrática. Bueno, dice en este escrito lo siguiente: este año se cumplirá el aniversario número 55 de la conmemoración de las primeras elecciones democráticas organizadas en el país, después de la caída del régimen tiránico de Rafael Leónidas Trujillo, las cuales tuvieron lugar el 20 de diciembre de 1962, y en la que resultara electo como presidente constitucional el profesor Juan Bosch. En este lapso
de más de 5 décadas, la República Dominicana ha experimentado una notable evolución en su sistema político. Pero miren, señores, de esas elecciones que fueron la primera, la de el 20 de diciembre de 1962, a las últimas elecciones que celebramos, hay una característica que es que la cultura democrática nuestra ha tenido poco progreso. Esas elecciones a las que se refiere el doctor Castaño Guzmán, la del 20 de diciembre de 1962, la ganó un candidato con cerca del 60% de los votos, frente a otro candidato que alcanzó un 30 y algo por ciento de los votos, que fue el doctor Viriato Fiallo. En esas elecciones ocurrió lo mismo que ocurrió en las elecciones del 16, que un candidato sacó cerca de un 63% y otro candidato sacó un 35%. Y ocurrió lo mismo. Aquella vez el que sacó el 30 y el 30 y tanto por ciento, incluso se fue a la tumba sin nunca haber reconocido que perdió esas elecciones y nunca haber reconocido a quien le ganó a esas elecciones. Lo propio ocurrió en las últimas elecciones que celebramos en la República Dominicana. Entonces, cuando se han producido incluso elecciones con este margen que no da lugar a discusión y que debería producir que en el mismo día en que se celebran las elecciones, no debió llegarse a las 12 de la noche, sin que alrededor de las 10:30 o a las 11 de la noche el país estuviera contemplando las declaraciones del candidato que ha perdido, reconociendo que ha perdido y pues saludando la victoria, aceptando la victoria de su oponente y comprometiéndose, ¿no?, a hacer los aportes que tenga que hacer, que eso es la cultura democrática. Si en unas circunstancias como esas, señores, aquí hubo gente que perdió 3-1 elecciones para la alcaldía y se fue a una iglesia a hacer huelga de hambre. Hubo diputados que sacaron 3 votos y se fueron a hacer huelga de hambre. Se fueron a hacer huelga de hambre y a alegar fraude, pero perdiendo de una manera aplastante. Se fueron a alegar fraude. Gente que nunca tuvo posibilidad de ganar, salió a alegar fraude, cuando el margen de victoria fue altísimo. ¿Ustedes se imaginan cuál será el cuadro que pudiera tener el país en las elecciones del 2020, cuando probablemente en ningún triunfo se produzcan las holguras que hubo en las elecciones del 2016? Tenemos que prepararnos para una situación sumamente pues crítica. Y es verdad, como explicaba ayer el presidente de la Junta y como hemos pregonado, que sin una ley de partido, pues la situación va a ser mucho más difícil. Y sin una ley electoral la situación va a ser mucho más difícil. No es que no sea difícil, porque no es verdad que la ley de partido nos va a resolver esta situación tan mezquina que tenemos en el ejercicio de la democracia. Eso no nos lo va a resolver una ley de partido, pero por lo menos nos ayuda a tener el camino de las salidas para la crisis, de ponerle un punto a las crisis, igual que la ley electoral. Ambas, ningunas,
van a resolver todos los problemas. Aquí hay un problema básico, que es el problema del financiamiento de las campañas. Ese asunto no es tan fácil de resolver. Nos puede ocurrir, y de nuevo hay que empezar a crear límites, hay que empezar a crear frenos, pero tampoco creer que nosotros podemos decir, sentado en un cuarto frío, mire, una campaña para un diputado va a costar tanto, una campaña para un senador va a costar tanto, una campaña para un alcalde va a costar tanto, una campaña para un presidente va a costar tanto. Eso nadie está en condiciones de decirlo en un cuarto frío. Lo que sí podemos es crear límites y en base al aprendizaje que nos van dando esos límites, en el futuro pudiéramos estar en condiciones más o menos de tener una idea clara sobre eso. Pero no ponernos a establecer sumas, porque después eso nadie lo va a cumplir, porque lo imposible nadie lo puede cumplir. Son límites, son frenos lo que hay que crear para continuar avanzando. Y además, señores, como está demostrado claramente que aquí hay gente que quiere resolver sus frustraciones, pues conspirando, resolver sus frustraciones tratando de desestabilizar el orden constitucional. Entonces, la apuesta de lo que queremos estabilidad tiene que ser el respaldo a las instituciones. El respaldo a las instituciones para que esas instituciones puedan hacer su trabajo. Entonces yo creo que hay que respaldar a la Junta Central Electoral en las metas que tiene por delante, en los grandes desafíos que tiene por delante, porque de lo contrario, en un país donde nadie reconoce a nadie, si no aparece una institución que tenga la fortaleza para decir los resultados fueron estos y punto, entonces ahí sí nos lleva a quien nos trajo. De manera que nuestro respaldo pleno a toda la labor que desarrolle la Junta Central Electoral, que tiene que recibir los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos también, con los grandes desafíos que tiene, porque a veces el Estado y el Ejecutivo pues arrojan responsabilidades sobre la Junta, hacen compromisos financieros que después se juntan con los compromisos que tienen para los procesos electorales y se quedan rezagados los compromisos anteriores. Esa Junta Central Electoral tuvo que resolver las situaciones que estuvieron planteadas en la ley 163 del Tribunal Constitucional y guión 13. Entonces, hubo que hacer una auditoría de registro civil y organizar todo este plan de regularización de extranjeros. Una buena parte de todo ese trabajo estuvo a cargo de la Junta Central Electoral sin recibir recursos extraordinarios para eso. Entonces, también el Ejecutivo y quienes elaboran los presupuestos tienen que respaldar la labor de la Junta Central Electoral como corresponde para que pueda hacer su trabajo. El otro tema que surge a partir de la inquietud que expresáramos sobre el acuerdo con UNICEF es el de lo que el presidente ha llamado el paritorio, que la República Dominicana se ha convertido en el paritorio de Haití. Y estos señores lo estamos viendo como quien ve llover, como quien ve salir el sol todos los días. Eso tendrá efectos catastróficos sobre el país. Eso es una situación de hecho que se va quedando, que se va imponiendo, y cuando eso la República Dominicana quiera limitarlo, entonces va a tener una seria crisis humanitaria y sus consecuencias muy negativas sobre la República Dominicana. Pero bueno. El sol de la
la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, ayer se dieron dos situaciones relacionadas con lo que se ha estado buscando en América Latina, porque la cuestión esta de los tres causales no es una iniciativa nuestra, no es un bombillito que se le prendió al gobierno dominicano y entonces ha tratado de introducirlo. Esta es una agenda. Esta es una agenda. Y en función de esa agenda, impulsada por quienes impulsan las agendas en América, pues el tema ha estado caminando. Y en función de esa agenda, ayer se produjo una decisión del tribunal, o por lo menos se dio a conocer una decisión del Tribunal Constitucional de Chile, en el que el Tribunal Constitucional pues acoge la ley que permite el aborto en tres causales. Es decir, lo mismo que estamos pidiendo aquí, o lo mismo que se está debatiendo en la República Dominicana a través de las observaciones que hizo el presidente, así como asumió el presidente Danilo Medina el tema en la República Dominicana planteando los tres causales en el Código Penal, lo asumió la presidenta Michelle Bachelet en Chile. Y entonces la meta de quienes impulsan esta agenda es que ocurra lo mismo en El Salvador, en Nicaragua, en Haití, en Honduras y en la República Dominicana, donde todavía no ha ocurrido. Pero ayer Chile ya se incorporó al grupo de países que permiten el aborto en estos tres causales. El voto en el Tribunal Constitucional chileno, porque se estaba alegando la inconstitucionalidad de esta disposición, fue 6-4. Y así como ocurre aquí, ya esto es oponible a todos los poderes. Ya ha sido la última instancia la que se ha pronunciado en ese tema, de manera que la presidenta Michelle Bachelet ha tenido entonces éxito en el asunto este de los tres causales para permitir el aborto, que son cuando hay casos de una malformación congénita incompatible con la vida, cuando hay casos de incesto o cuando hay casos de violación. En estos tres causales, los propios tres causales de las observaciones del presidente Danilo Medina. Entonces, mientras eso ocurrió en Chile y ya pues está en un club distinto al nuestro, entonces en la República Dominicana pues se está empujando la iniciativa de aprobar el Código Penal sin estos tres causales y reservar este asunto para una ley sobre el tema. Bueno, yo sé que los sectores que quieren los tres causales ya anunciaron que se van a oponer a la aprobación del Código Penal sin esos tres causales. Mientras tanto, hay otros graves problemas frente a lo que este código pues trae, no soluciones, pero por lo menos sanciones, regulaciones que estarán ahí varados. Todo el tiempo que dure sin aprobarse el Código Penal, no solo nos deja sin los tres causales que impulsa el presidente, tres causales que dentro de la lógica liberal no tienen objeción, la tiene desde el punto de vista de la iglesia, que tiene
otra concesión sobre esto, pero la propia iglesia ha de saber que tiene temas más importantes que atender en que este asunto, que en definitiva vivimos en una sociedad donde cada quien hace lo que entienda. Eso no tiene consecuencias jurídicas. Eso no es un problema real en la República Dominicana. Pero, de hecho, en la formalidad hay que presentarle un camino de solución. Porque hay un discurso prendido sobre ese tema. Hay unas ONG empoderadas de ese tema. Hay una agenda internacional sobre ese tema. Entonces, hay que avanzar sobre ese tema. Pero ojalá que si no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo inmediato, esto no dilate más la entrada en vigencia de un nuevo código penal y que esto se discuta en una ley. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, ¿qué decir sobre esta primicia que ofrecimos en el día de ayer de el manifiesto número 3 para el que procuran firmas un grupo de intelectuales que ha estado participando desde el principio en las movilizaciones de la Marcha Verde? Ayer, pues, lo que pudo confirmar el programa a través de distintas consultas, es que el documento es un documento real, que ese documento está redactado en esos términos y que la sorpresa de quienes están promoviendo ese documento era que el documento no era público, que lo suponían todavía en un nivel muy cerrado, y en el programa de esta dimensión pues se ha leído completo. Es decir, la sorpresa es que el documento se haya publicado, no que el documento no existiera. Ustedes dirán, pero bueno, había necesidad de confirmar que el documento era real, porque tú no tenías entonces la confirmación de que el documento era real y lo diste a conocer. Sí, yo tenía la confirmación de que el documento era real, porque si no, no lo doy a conocer. Pero en esto también uno tiene que acostumbrarse a veces a la lucha de su palabra contra la de cualquier irresponsable que tira la piedra y esconde la mano. Recientemente, pues aquí se hizo una revelación que no la hice yo, y hubo gente que tuvo el tupé de desmentirla. Es decir, de desmentir la gente de la que estaba en la elaboración de ese documento al que hizo alusión María Elena, pues tuvo el tupé de desmentirla, una cosa que es real y que está por ahí. Entonces, en este caso, uno sabe que son parte de los riesgos. Es decir, como el documento era un documento que todavía no era público, pues bien pudieran haberse puesto de acuerdo para decir, mira, ese documento no existe y ese documento se lo inventó, qué sé yo, qué sector para hacernos daño. No han podido decir eso. No han podido decir eso. Es decir, este documento es de la autoría de quienes hicieron el primer manifiesto pidiendo la renuncia de Danilo Medina. Después hicieron otro manifiesto y este es su tercer manifiesto. Y quiero volver a leer la parte conclusiva de este documento, la parte conclusiva de cuáles son las aspiraciones que tienen estas personas.
Impulsar el sometimiento judicial del presidente Danilo Medina por las múltiples evidencias que lo comprometen con el caso Odebrecht. Promover un régimen electoral transparente y democrático mediante la remoción completa de los jueces de las altas cortes, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas para ser sustituidos por jueces y árbitros imparciales. Es decir, estamos ante la planificación de un golpe de Estado fulminante. Es un golpe de Estado total. Recuperar los recursos de los sobornos y las sobrevaluaciones de Odebrecht, rescindir los contratos del Estado con la empresa mafiosa y expulsarla del país luego que compense los daños causados a la ciudadanía. Crear un espacio abierto de discusión para formular la ley de partidos políticos y su promulgación en un término de 6 meses. Fomentar un espacio de debate sobre la ley de régimen electoral y su promulgación en términos de 6 meses. Promover una asamblea constituyente elegida por voto popular y en virtud del principio constitucional de que poder constituido no puede ser poder constituyente, con el objetivo de redactar una nueva constitución que desarme la maquinaria del régimen de impunidad. Suprimir el período constitucional actual y llamar a elecciones presidenciales y congresuales inmediatamente entre vigencia la Constitución redactada por la Asamblea Constituyente. Reformular la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo representantes de la sociedad civil y las universidades, estableciendo una representación más equitativa entre las minorías congresuales. Establecer una nueva ley del Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, ¿habrá algún país para donde coger? Porque antes nosotros cogíamos para Venezuela, pero a nosotros se nos va a meter una Venezuela, vamos a crear una situación, una crisis peor que la de Venezuela, con la desventaja de que los venezolanos tienen para donde coger, por lo menos una parte ha cogido para acá. Y nosotros, ¿para dónde nos iremos si esta locura tuviera algún asidero?